a los invitados que hoy nos acompañan, porque vamos a hablar de talento, pero con una mirada diferente. Vamos a hablar de cómo se cultiva el talento y cómo tiene un impacto real, ¿verdad?, con los invitados que hoy nos traes. Bueno, intentaré a ver si la conexión mejora, si no me lo dices y avanzas tú. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? Pero no de un talento como etiqueta, sino de un talento que de verdad se cultiva. Bueno, vamos a intentar, Julio, vamos a intentar mejorar la conexión porque tenemos microcortes que hacen ilegible entender el mensaje que nos estás trasladando. Así que, si me lo permites, mientras arreglamos esa conexión, pues le explico a nuestros espectadores y a nuestros oyentes, porque hoy le vamos a dar una mirada diferente al talento. Hoy vamos a hablar de Celera, un programa que consigue conectar a decenas de jóvenes brillantes con herramientas, personas y oportunidades, pero no tanto para acelerar su carrera, sino para acelerar el impacto que tienen en la sociedad. Es un placer saludar a Alejandro Rodríguez Bolaños, es director de Celera y nos acompaña en los estudios centrales de Capital Radio. Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, un placer, Laura, encantado de estar aquí, como tú bien decías antes con Julio, a buen resguardo. Bueno, y aquí bajo el calor de la radio, frente al frío que tiene Julio en Islandia. Y podemos saludar también a Manuel Esbrí Ramos, cofundador Simbionte y miembro de Celera. Manuel, ¿qué tal estás? Buenos días, un placer de estar aquí compartiendo sala con vosotros. A ver, lo primero, Alejandro, Celera no es una aceleradora tradicional. ¿Cómo definís vuestro enfoque? ¿Por qué vuestro modelo es diferente a lo que se está haciendo en este momento en el mercado? Pues justamente, nosotros siempre decimos que somos una aceleradora, sí, pero de personas, no tanto del proyecto que tienen por debajo ellos, ¿no? Sino que nos enfocamos mucho en lo que es el desarrollo de la persona. Nosotros nos gusta decir que la misión de Celera es generar líderes que contribuyan a crear una mejor sociedad, cada uno en su ámbito, y principalmente lo que hacemos es ofrecer pues un programa de 3 años de desarrollo de liderazgo. Para ello lo que hacemos es un proceso de identificación de talento en España a nivel nacional. Seleccionamos 10 personas de distintos ámbitos. Hay científicos que están investigando la cura contra el cáncer, hay emprendedores que están en proceso de levantar capital o ya lo han levantado y personas trabajando más en el mundo corporativo y en otras instituciones, ¿no? Así que intentamos crear una red de excelencia nacional que lo que busque es que tenga ese sentimiento de liderazgo y de querer crecer como personas para luego generar impacto en la sociedad. ¿Cuáles son las habilidades que más escasean en este momento en jóvenes que tienen talento y trabajáis de alguna manera visibilizar, potenciar a esos jóvenes que sí que tienen talento y cuyas habilidades están especialmente demandadas por el tejido productivo? Sí, bueno, por la sociedad. Digo Totalmente. Tejido productivo, pero por la sociedad. Eso es, totalmente, Laura. Pues mira, te diría que nosotros, nuestro programa es enfocado, tiene un gran foco en lo que es la parte de desarrollo personal de la persona y las más conocidas como soft skill, ¿no? Que cada vez se van identificando más como durable skill, es decir, ante la IA que llega, ¿no? Y que genera un riesgo, una disrupción en la sociedad, oye, gana habilidades humanas, gana habilidades que independientemente de la tecnología que venga, te vas a llevar allí donde vayas, ¿no? Y además es una de las cosas que ya no únicamente para los jóvenes de Celera, ¿no? Sino para un gran espectro de la sociedad, mundo joven, personas que salen de la carrera, se enfrentan a una gran decisión que van a tener que pensar que es, oye, ¿qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Y una gran desafección con el mundo más laboral, una falta de gestión emocional, ¿no? Entonces nosotros nos enfocamos principalmente en ese ámbito. Por un lado, les damos herramientas para que sepan autoconocerse, para que se puedan sostener situaciones de estrés que tienen que afrontar cada uno en su día a día y en su vida, de gestión emocional, etcétera, ¿no? Y les impulsamos a ser referentes, no solamente en su ámbito, sino también en otros ámbitos, inspirar a otras personas en la sociedad, ser capaces también de darles oportunidades de acceso, pues a redes internacionales. Nosotros tenemos como 4 grandes entidades en el patronato de Celera, que una es Fundación Rafael del Pino, Fundación Sabadell, Soria Melguizo y la UCAM, y a través de ellos nos llegan también oportunidades para que, pues estas personas que les llamamos los celerados, que Manuel Esbrí pues es uno de esos celerados, ¿no? Ahora os podrá contar un poco más de su experiencia, pues accedan a redes y oportunidades como irse a Boston, una estancia, a Oxford y a otras entidades interesantes. Bueno, pues como citabas, Alejandro, Manuel Esbrí, le presentábamos antes, cofundador de Simbionte, miembro de Celera. Como celerado, ¿cuál ha sido vuestra experiencia, Manuel? A ver, cuéntanos. Sí, pues son 3 años, yo creo que cambian un poco el cómo ves la vida, ¿no? En general. Alejandro lo ha explicado muy bien. Yo, de hecho, me había puesto una línea, ¿no? De qué era para mí Celera y poder compartirlo también, habiendo pasado por el programa ya hace unos años.
dándole vueltas, al final yo he encontrado que Celera para mí ha sido un programa de autoliderazgo eh, que comparte valores como es el esfuerzo y la generosidad, que es algo que repiten mucho, incluso el fundador de Celera, Javier García, habla siempre de este concepto, ¿no? De generosidad, eh, generosidad radical, que es algo que intenta también inculcarnos mucho a todos los que pasamos por el programa. Básicamente, yo lo viví, yo creo, algo especial porque además yo entré en el programa en 2020, año del COVID, como muchos sabéis, con todo lo que estaba pasando, ¿no? A nivel anímico y psicológico, a nivel de sociedad. Y estos 3 años para mí han sido muy transformacionales, como os comentaba al inicio. Yo entro con unos objetivos que estaban lejos de lo que era mi realidad y acabo el programa incluso un añito después del programa y me doy cuenta echando la vista atrás que justo los dos objetivos que compartía al inicio pues he conseguido cumplirnos, ¿no? Y que estoy viviendo pues ahora pues un sueño en lo que allá por 2020 me imaginaba. Eso de generosidad radical me recuerda mucho al concepto de devolverle a la sociedad lo que la sociedad me ha dado a mí, ¿no? Y es estar en un constante, casi le diría, o casi te diría, que crecimiento personal, pero también de impacto global. Total. Sí, totalmente, vamos, incluso yo creo que Manu lo decía un poco, ¿no? Y mencionaba la figura de Javier García Martínez, ¿no? Que es el fundador de Celera hace ya 11 años. Y vamos, él cuenta su historia mucho mejor que yo, pero por daros dos pinceladas rápidas, o sea, él principalmente pues nace en un pueblecito de La Rioja, a través de meritocracias de beca, se llama MIT, él funda una empresa allí, el ámbito de catalizadores químicos, él es uno de los mayores pues científicos de nuestro país, ¿no? Y luego busca siempre el objetivo de hacer transferencia, ¿no? De que no se quede solamente en una investigación o en un paper, sino que eso, oye, vaya a un vehículo que pueda transformar la sociedad, que a veces es una empresa, ¿no? Otras veces tiene otra forma, y a través de esa empresa, bueno, consigue ciertos reconocimientos, luego la vende, él es miembro del Foro Económico Mundial, es ya un Global Leader, y a través de obtener ciertos premios, pues decide con ese capital ir a la Fundación Rafael del Pino para proponerles la idea de Celera, y nace cofundada con Fundación Rafael del Pino, y un poco lo que él busca es, oye, aquellas oportunidades que yo he ido teniendo a lo largo de mi vida, cómo soy capaz de ponerla a disposición del talento joven en España para que se puedan desarrollar aquí, ¿no? Y esto es un poco el germen y la idea de Celera, muy desde esa semilla que tú decías, Laura, de decir, oye, lo que yo he tenido en mi vida, cómo soy capaz de devolvérselo a la sociedad, ¿no? Julio, Islandia, ¿ya tenemos buena conexión, Julio? Espero que sí, si no me interrumpes, por favor. Bueno, ahora es una maravilla, adelante. Sí, el frío congela las líneas, ese es el problema. Alejandro, yo sé que el mentoring es una herramienta poderosísima que utilizáis dentro del programa. Cuéntanos, ¿qué hacéis en ese sentido? Totalmente, Julio. Bueno, bien escucharte ahora sí, así que nada, bien verte ahí en Islandia, espero que lo estés pasando muy bien por allí. Y nada, pues Celera, los 3 años de Celera, principalmente el año 1 siempre decimos que es una mirada más hacia adentro, de gestión emocional, de autoconocimiento, el año 2 quizás más hacia afuera, de liderazgo, gestión de equipos, comunicación, y el tercero, que es en donde se reflexiona sobre el propósito vital de la persona, es donde entra a jugar un papel de especial relevancia el mentoring, ¿no? Como bien decías, Julio. Entonces, el mentoring principalmente lo que busca es, oye, cuando los acelerados están empezando a definir ese propósito, vamos a ponerles en contacto con una persona pues ya de más avanzado recorrido, que ha tenido un impacto en la sociedad pues muy interesante, ¿no? Luego os podemos contar un poco más sobre los mentores si queréis, y que lo que busca es transmitir su experiencia vital y profesional al mentí, básicamente, ¿no? Es un programa que hemos configurado que sea de 6 meses de duración, dentro de lo que es el tercer año de Celera, y dentro de la red de mentores hay gente pues que tiene un cargo más directivo en el mundo corporativo, gente que es grandes investigadores, gente que han pasado por el mundo del emprendimiento y que al final les sirve, yo creo que al acelerado, y luego Manu lo podrá contar también mejor en función de su experiencia, ¿no? Para ser capaces de tangibilizar muchas de las cosas que están viendo en una figura que ya ha pasado por ahí, que ya ha trabajado esas cosas y que es capaz pues de abrirle oportunidades, pero también el abrirle los ojos en muchas circunstancias, ¿no? Manuel, ¿en qué te abrieron los ojos a ti? ¿En qué te abre los ojos a ti el programa? A ver, cuéntanos tu experiencia. Sí, voy concretamente a ese último año, ¿no? Que es donde aparece la figura del mentor entre el segundo y el tercero. Yo la primera interacción que tengo con Pedro Fernández, que de aquí le mando un abrazo, que fue mi mentor, es una colleja directamente. La primera frase que me escribe literalmente, porque además he ido al mail que recibí de su parte, fue: Manu, me hace mucha ilusión estar aquí contigo y por experiencia te diré que una persona no se puede separar en dos mitades, la profesional y la personal. Son dos caras de una misma moneda, ¿no? Con lo cual aquí ya Pedro...
como buena experiencia de mentor que tenía, ya ponía un poco o marcaba los puntos sobre las IES. En mi caso fue algo muy preparado y muy profesionalizado. Yo por experiencia nunca había tenido un mentor. Nací en un pequeño pueblo llamado Burriana, en Castellón. Hago una carrera académica como la de cualquier otra persona y luego empiezo a trabajar en multinacionales en Madrid, pero nunca había tenido esa experiencia de mentor hasta que llego a Celera, ¿no? Aquí Pedro es donde me cuenta cómo es ese proceso de mentoring. Preparamos alrededor de 4 sesiones, y lo primero que me preguntó en la primera interacción fue qué quería yo o qué esperaba yo conseguir de esa mentoría, ¿no? Y aquí Julio y Alejandro me podrán corregir los matices. Pedro lo que me dijo en su momento es que una mentoría no puede durar infinito, ¿no? Sino que tiene que tener un principio y tiene que tener un fin. Y para que tenga un fin tiene que haber un objetivo. Entonces, ¿qué hicimos en esa primera sesión? Pedro me explicó su vida personal y profesional sin pelos en la lengua y al final acabó la sesión diciéndome, yo creo, Manuel, que te puedo ayudar en ABC, ¿no? Por supuesto, después de conocerme. Esto me dijo, digiérelo, llévatelo y luego me cuentas en qué crees o hacia dónde quieres que enfoquemos estas sesiones. Y así lo hicimos. Yo además justo en este programa de mentoring con Pedro me ocurrió algo chulo, que fue una decisión por delante de esas que te cambian tanto la vida personal como la profesional, que era mudarme por una oportunidad laboral pues, de Madrid a Ciudad de México, a vivir en un proyecto pues, que me llevaría 3 años de mi vida, ¿no? Hago spoiler, acabé tomando esa decisión, pero claro, no fue fácil el encontrarme con una decisión que me va a llevar a N 1000 kilómetros de Madrid, que no era ni mi primera casa y que por supuesto pues tenía que dejar atrás pues una trayectoria que ya había construido una empresa durante 5 años. Utilizamos esas 3 sesiones para conocernos y más allá de lo que Pedro me pudiera contar en las sesiones en base a su experiencia, era directamente las preguntas que ponía sobre la mesa, ¿no? Él no me daba la respuesta, simplemente me lanzaba la pregunta y me empujaba. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Y pero por qué? Y a partir de ahí, pues ya llegamos o mejor dicho, llegué a conclusiones con su acompañamiento. Bueno, Julio lo decía claro, Manuel, ¿no? Recibe una colleja, tiene que identificar qué objetivo quiere, ¿no? Está bien para que nos quede claro cuál es la experiencia, el aprendizaje y a dónde queremos llegar, en este caso con Celera. Así es, Laura. Yo creo que este es un programa que junta todos los ingredientes, ¿no? O sea, un propósito potente y además un talento increíble. Alejandro, la pregunta va más enfocado a resultados. ¿Nos puedes contar algún proceso o algún impacto importante que hayáis contribuido a la sociedad durante estos últimos años? Bueno, sí, pues muchas gracias, Julio. Yo te diría que el principal lo acaba de contar Manu. Lo que pasa es que no es solo Manu, sino que son pues otras 110 historias transformadas por Celera, ¿no? De los celerados que ya han pasado por aquí. Y luego es verdad que al final juntas a gente extraordinaria en un espacio común, les agitas un poco, ¿no? Y surgen pues cosas extraordinarias, ¿no? Y a veces surgen proyectos entre ellos. Se lanzó en el momento también de la pandemia, aludía Manu antes a ese momento, un proyecto que se llamó The Open Ventilator, que ante la falta de respiradores a nivel nacional, lo que se hizo fue pues, desde Celera se juntaron científicos, se juntaron emprendedores, se consiguió levantar capital, una red importante también de contactos por allí, y se empezó a generar lo que fue un respirador artificial generado en un tiempo récord, en menos de un mes, y se puso a disposición de la sociedad y se acabó yendo a hospitales, se acabó expandiendo y yendo a otros países, y fue algo que solo se consiguió gracias a también el vínculo grande que se genera entre las personas de Celera y esa gran, se decía antes, ¿no? Honestamente el querer contribuir a la sociedad desde tus medios, ¿no? Lo que pasa es que tienes esa red, tienes el vínculo entre ellos, hay un problema y de repente todo el mundo se pone a colaborar para solventarlo, ¿no? Así que bueno, Julio, ese es un ejemplo de proyecto que salió desde Celera, ¿no? Independientemente de luego, pues cada uno de los celerados cómo aprovecha Celera. Yo te diría que hay, al ser un programa muy personalizado, ¿no? Hay infinitas maneras de poder aprovecharlo. Te diría que hay 3 caminos, que uno es el definir un propósito personal, ¿no? Hay historias personales pues como la de Delia, que ya era una persona que estaba trabajando en el ámbito, es ingeniera, estaba trabajando en el ámbito financiero y a través de entrar en contacto con otras personas en Celera y descubrió pues lo que es más el mundo del impacto social, de esa vocación de impacto, pues transformó su vida
fue virando poquito a poco, intraemprendió dentro de la empresa en la que estaba un área de sostenibilidad, de impacto positivo, y luego salió, empezó a trabajar en organizaciones como Asoka a nivel internacional, consiguió una beca para irse a Harvard a estudiar allí un máster en políticas públicas y ahora mismo está emprendiendo, está creando una compañía en el sector del agrovoltaics, que es Equilabs, que lo que busca es, bueno, pues hibridar, por así decirlo, cómo al sector más agro son capaces de ponerle placas solares sin que pierda rendimiento en ninguno de los dos ámbitos, ¿no? Ni el agro ni el fotovoltaico. Y eso fue pues gracias a, bueno, un cambio de propósito, un cambio de sentido de su vida, ¿no? Y luego hay otras personas, antes mencionábamos la parte de la transferencia de conocimiento, ¿no? También en Celera, pues el científico es capaz de estar al lado con un emprendedor y este le hace a veces de acicate. Y si a lo mejor el científico tiene un descubrimiento, pues el ser capaz de ganar por osmosis, te diría, y luego por herramientas que se ven en el programa como gestión de equipos, como liderazgo, las capacidades para poder, la idea que ese científico tiene, pues transferirla a la sociedad, ¿no? Ahí está el caso, por ejemplo, de Marta García, que Marta pues entra a Celera siendo investigadora en el ámbito, bueno, de bioscience, como está Manu Esbrí, ¿no? Y aquí, bueno, pues gana las capacidades también para luego una solución o una investigación que dio con ella en el laboratorio, el ganar las capacidades para transformarla en el ámbito de las cremas, para ser capaces de curar pieles sensibles, ¿no? Pues una solución neurodermatológica, una crema que bueno, que luego había que no dejarlo ahí, sino que, o sea, hay que armar un equipo, pues una investigadora quizás no es como quizás una persona más de ADE, que a lo mejor está un poquito más formada en esos ámbitos de conocimiento, sí, ¿no? Sino que tiene que ganar las competencias. Entonces Acelera, por ejemplo, ayudó mucho ahí a ser capaz de ganar competencias más relacionadas a la gestión de equipos, a la gestión del estrés que supone levantar una empresa, etcétera. Y ahora mismo pues es la CEO de Prospera Biotech, que es una compañía, bueno, que va como un tiro ahora mismo en el sector farma. Alejandro, ¿cómo paso de pantalla cuando tengo un propósito personal o quiero mejorar mi carrera personal y llego a la conclusión de que lo que estoy haciendo o con el equipo con el que trabajo puedo tener un impacto social? ¿Eso lo veo a priori o se puede aprender a recorrer el camino de dejar un impacto positivo donde estoy trabajando? Porque a lo mejor sí que tenemos más interiorizado, más asumido la importancia que le damos a nuestra carrera personal, a nuestro recorrido, a lo que queremos, a juntarnos con una persona que nos mentorice y que nos ayude a ir recorriendo ese camino con todas las dudas que nos surgen. Pero en ocasiones, en una fase temprana, ¿tenemos claro el impacto social o eso también se puede aprender a creerlo? Bueno, yo te diría que se aprende a creerlo, ¿no? De hecho, yo en mi experiencia más personal, vamos, antes de entrar a Celera, vengo mucho de trabajar en lo que es emprendimiento social, en lo que es economía social, departamentos de sostenibilidad de grandes compañías, ¿no? Y también al entrar en Celera me dio el entender, en cierta manera, el impacto de una manera muy diferente, ¿no? Porque al final una persona que esté investigando, pues, la cura contra una enfermedad, como puede ser el cáncer, hostia, tiene un impacto brutal o puede tener un impacto brutal en la sociedad, ¿no? Y muchas veces el impacto se entiende desde el punto de vista de solamente actividades que generen pues, un impacto social positivo, etcétera. Pero yo creo que va un poquito más allá de eso. También es la relación que tienes contigo mismo, con las personas a tu alrededor, ¿no? Con esa vocación de servicio y de decir, hostia, es que quiero dejar con mi trabajo. En ese sentido, siempre creo que es bueno hacerse una pregunta que es, ¿qué estoy sosteniendo con mi actividad, con el día a día? Cuando yo me levanto a trabajar, cuando me remango para poder hacer mis labores diarias, ¿para qué, no? ¿Qué está sosteniendo en el mundo? Y es verdad que esa vocación que usted que dices tú de servicio público lo escuchamos en muchas ocasiones cuando alguien se va a trabajar a lo público, pero ¿por qué no tener vocación de servicio público cuando estamos en el ámbito privado? Totalmente. Y bueno, y hay una pregunta digamos que las psicólogas de nuestro programa realizan a los celerados, ¿no? Que es, y viene de Víctor Frank, ¿no? El hombre en busca de sentido, lo habréis escuchado seguramente, ¿no? Que es, oye, ¿qué espera la vida de ti, en cierta manera? Y cómo ser capaces de responder a esa pregunta, porque muchas veces la vida te va guiando con, oye, a lo mejor tú en tu entorno, con tus capacidades, pues el impacto que no puedes tener, pues a lo mejor no es como el que puede tener un presidente de un gobierno de influencia enorme, ¿no? Pero siempre puedes mejorar tu entorno con una mirada, con una sonrisa, con lo que quieres, con los sueños que tienes, cómo se van materializando a futuro, etcétera. Laura, estoy convencido que escuchándoles te apetece participar en este programa. ¿Verdad que sí? Sí, es que, bueno, a mí me encanta tu sección, ¿eh? O sea, es como un chute de energía, de ganas, de recorrer el camino adecuado. Impresionante. Y estaba ahora pensando, mientras estaba escuchando a Alejandro, si Manuel se está sintiendo identificado con las expresiones que o con los ejemplos que ellos van contando, Manuel, porque al final tú lo has vivido y
y también me gustaría que compartas tus impresiones cuando les escuchas, pensando en quienes nos están escuchando a todos, a los 4 aquí. Sí, justamente estaba sonriendo cuando escucho a Alejandro, ¿no? Porque hay muchos conceptos que pasan desapercibidos a lo mejor durante el programa o lo agregamos a nuestro vocabulario, eh, y cuando los escuchas los reconoces, ¿no? Justo, creo que lo comentabais al inicio, ¿no? Celera al principio, no sé si ahora también lo definirán como un programa de aceleración. La realidad es que es un programa casi de deceleración, ¿no? Que significa el darse importancia primero en el descubrimiento personal, autodescubrirte, conocerte a ti mismo, ¿no? Y qué tipo de persona o qué esperas tú, o la vida de ti mismo, y a partir de ahí ya ir construyendo tu identidad, para luego poder impactar a tu alrededor y cada vez, pues obviamente que puedas hacer mancha de aceite con ese impacto al que puedas llegar, ¿no? Que no va a haber presiones ni mochilas pesadas dentro de las espaldas de ninguna persona que pase por el programa. Em, Adicionalmente, estabais comentando sobre cómo ha sido la vivencia del programa, y justamente esa frase que comentaba Alejandro de Katia y Marta, que siempre nos compartían, ¿no? Que espera la vida de ti. Justamente yo la utilizo a día de hoy, porque es algo que todavía no sé responder, yo creo, al 100% qué espera la vida sobre mí, pero sí que empiezo a preguntarle a personas que pasan mucho tiempo conmigo, que me importan y quiero entender mejor eh, qué es lo que ellos ven, ¿no? O cómo soy yo a sus ojos, el qué esperan ellos de mí. Justo este fin de semana pasado que lo pasé con mi familia, pues les preguntaba principalmente a mi madre, ¿no? ¿Qué espera ella de mí a partir de ahora? Y bueno, al final es un programa que te pilla en un momento concreto de la vida, que tú entras con unos objetivos, entras siendo de una manera, durante esos 3 años vas a cambiar, ya comentaba esa parte de transformación que sufres a lo largo del programa, no solo profesional, sino también personal, por supuesto, pero las herramientas, los aprendizajes y, por supuesto, las personas y las preguntas con las que sales del programa es algo que te va a acompañar a lo largo de tu vida, ¿no? Y es algo a lo que siempre vas a poder recurrir cuando quieras trabajar primero en ti mismo para luego ya tener ese impacto hacia alrededor. Claro, Manuel, y me encanta que hayas arrancado con esa parte, ¿no? De conócete a ti mismo, porque al final ahí estamos yéndonos a los clásicos, ¿no? Ya los griegos nos recomendaban que nos conociéramos primero a nosotros mismos y que después seguía el camino de nuestra vida. Julio, a ver, alguna reflexión más. Muy, muy interesante este camino y que también consigamos estimular, ¿verdad? Desde aquí. Oye, yo tengo una pregunta rápida para Alejandro. Muchos son los candidatos, los que quieren, los que aspiran, pero ¿cuál sería el criterio clave para seleccionar A ver. Qué buena, Julio. acelerado? Toma La ya. gran pregunta. Exacto. Difícil, ¿verdad? Exacto, sí, sí. ¿Esa Bueno, actitud, desconocimiento, qué es exactamente? Pues ¿Descartáis mucho? ¿Queda mucho? Ostras, sí, hay Sí. un proceso de selección muy intenso, ¿no? Lo primero es que en la primera fase es que es abierta. O sea, el programa de Acelera es los criterios que tienes que cumplir tienes que tener entre 22 y 35 años, tienes que saber inglés y tienes que residir en España durante los siguientes 3 años, porque se entiende que las actividades que vamos a realizar tienen una alta carga de presencialidad y si no, pues te pierdes un poco lo que es la esencia del programa, ¿no? Entonces, ese es el primer criterio, los 3 primeros criterios que son completamente abiertos para justamente no ser exclusivos en una primera fase, ¿no? Sino que todo el mundo que los cumpla y que tenga esa inquietud pueda ir adelante con la aplicación, ¿no? Y luego es verdad que Celera pues ya lleva varios años, 11 años ya, ¿no? Ya somos bastante reconocidos, entonces recibimos un montón de solicitudes y sí que hay un proceso más formal de ahí nos vamos a 50 solicitudes que van para adelante. Básicamente en la primera etapa para rellenar esos 3 criterios los que les pedimos es responder a un ensayo, que básicamente el ensayo es quién eres, qué quieres conseguir en tu vida, cómo te puedo ayudar, y es esto. Luego es evidentemente una parte también de currículum, ¿no? De oye, ¿qué has hecho en tu vida? Sobre todo porque lo que queremos es ver cómo la inquietud se materializa o se transforma en acción, que yo te diría que es una de las cosas clave no es únicamente el tener detrás de la cabeza quiero cambiar la sociedad, es vale, ¿cómo te has remangado? Y has empezado a hacerlo, ¿no? Has hecho desde voluntariados a lanzar compañías, a qué más estás haciendo en tu vida, qué te diferencia desde ahí, ¿no? Entonces esas 50 personas luego pasan a un proceso más arduo de selección que ya incluye entrevistas personales con ellos. Les entrevistamos nosotros desde el equipo de Celera y también los celerados nos ayudan a entrevistar ahí para que ellos capten justamente cuál es la esencia y la materia que hayan vivido en el programa y que vean qué personas lo pueden aprovechar más. Por otro lado, un test de personalidad también que llevamos asociado
Y los últimos de esos 50, con esa serie de insights que vamos recabando, ya pasan a un comité final de expertos de 20 personas, que seleccionan 20, o sea, de los 50 van a los 20 finalistas, y esos 20 finalistas son los que van a un comité de expertos que forman parte de nuestros patronos y expertos que tenemos también involucrados en el proceso para seleccionar a los 10 finalistas, ¿no? Y también yo diría que nos fijamos mucho en lo que es el momento vital de la persona y si está abierto a esa parte de autoconocimiento. No todo el mundo en su vida en un determinado momento está abierto a mirarse para adentro y decir, uy, ¿qué hay? Porque no mismo te encuentras cosas que no te gustan, ¿no? Claro. Entonces también vemos mucho ese momento vital y cómo Celera les puede impulsar en ese momento. ¿Cómo podemos, déjanos una clave, ¿cómo impulsamos el talento en España, impulsamos el talento oculto y visibilizamos mejor el talento potente que ya está asomando? ¿Qué hacemos? Qué buena. Vale, mira, yo te diría, siempre cuando contamos Celera desde la esencia, definimos que el potencial de la persona, que al final es a lo que les intentamos ayudar a alcanzar, ¿no? Es igual o está directamente relacionado al grado de autoconocimiento multiplicado por el talento intrínseco que tiene la persona más el contexto de oportunidades que se le ofrece, ¿no? Entonces yo te diría que a mí me gusta mucho la reflexión de Ortega, de yo soy yo en mis circunstancias, ¿no? Una persona brilla en un determinado contexto, quizás en otro no. Entonces hay mucho de, oye, prueba diferentes contextos. Celera es uno, lo que pasa es que Celera te abre otros muchos contextos por detrás a los que tú puedes ir. Uno por cada acelerado que hay en la comunidad, cada experiencia que le puede aportar, y luego esas oportunidades que comentábamos que pueden ir, ¿no? Entonces, mírate a ti en relación a tu contexto, mira a ver dónde brillas más, dónde de repente esa fuerza interior se te despierta y dices, wow, aquí sí, ¿no? Entonces eso por un lado, para ser capaces de hacer esa parte de desarrollo de talento, ¿no? Y por otra parte, para ser capaz de visibilizarlo, creo que es un aspecto clave porque ahora mismo, y sobre todo a nivel joven, nos encontramos con que faltan referentes, ¿no? Nosotros miramos para arriba y decimos, vale, ¿cómo quién queremos ser, ¿no? Y es una de las grandes desafecciones que hay ahora mismo en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, el ser capaces también de posicionarse, de contar lo que hacen, de tratar de inspirar a otros jóvenes y no quedarte con el síndrome del impostor, es un aspecto clave para ser capaces de también visibilizar ese talento. Manuel, gracias por visibilizar lo que haces y cuál ha sido tu experiencia. Julio, disfruta de Islandia. Qué envidia nos das, ¿eh? Así es, pero bueno, qué inspiradora la conversación de hoy. Rápido me vuelvo para Madrid y nos veremos pronto. Nos vemos pronto. Fantástico, y Julio. Muchísimas gracias, Alejandro. Brillar e impactar fuera de la caja. Muchas gracias. Gracias a ti.